Buenas, nosotros somos del Tecnólogo de Gestión del Talento Humano, grupo número 5, conformado por Valentina Hurtado Kiwanás, Carolina Rivera Montoya, Elin Fernanda Teguimaña y Jonathan David Díaz Muñoz. Y en esta ocasión les vamos a hablar sobre salarios en Colombia. Mi nombre es Jonathan David Díaz Muñoz, del Tecnólogo de Gestión del Talento Humano. En esta ocasión les voy a hablar de cuándo llegó el salario mínimo a Colombia. La ley se hizo efectiva a partir de 1949, en el cual se fijó por primera vez en Colombia el salario mínimo y su valor inicial fue de 2 pesos. El salario mínimo mensual legal vigente, el cual se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual, pudiendo darse una diferente aplicación en el pago real. En muchas compañías colombianas se acostumbra acordar el modo de pago y la forma de pago mediante una cláusula especial en el contrato de trabajo, pudiendo variar su modo de pago efectivo entre periodos quincenales o mensuales, y su forma de pago pudiendo ser esta en circundante o en especie sin superar el 50% del valor del mismo. El salario mínimo es acordado mediante una negociación entre los sindicatos y las mesas de concertación establecidas por medio de representantes del Ministerio de la Protección Social, con base a la afiliación final causada el año inmediatamente anterior a la vigencia. El salario mínimo, según el artículo 8 de 1996, los parámetros a considerar para fijar el salario mínimo son: primero, la afiliación fijada para el siguiente año según el Banco de la República; segundo, los productos acordados por una comisión tripartita que coordina la productividad en el Ministerio de Previsión Social; tercero, la contribución de los salarios al ingreso nacional; cuarto, el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB); quinto, el índice de precios al consumidor. Según el artículo 146 del Código de Trabajo, el salario mínimo deberá tomar en cuenta el costo de la vida, los patrones laborales, capacidad económica de los negocios y empleadores, y las condiciones de cada región y actividad. Según el artículo 142 del Código de Trabajo, los salarios mínimos para trabajadores del campo deben tomar en cuenta las prestaciones que dan el empleador a los empleados en cuanto a habitación, cultivo, combustible y circunstancias similares que reducen el costo de vida. Cuando no hay un acuerdo, este se dicta finalmente por decreto emanado directamente por el presidente de la República. También les voy a hablar de cuántas personas reciben salario en Colombia. Al leer algunos artículos, el porcentaje de personas que reciben salario en Colombia es demasiado alarmante. En el marco de la mesa de concertación salarial se conoció que, según cifras del DANE, es decir, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el país la cantidad de personas que ganan entre un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos es de 9 millones de personas nada más, lo que equivale a un 36% de los trabajadores del país. Sin embargo, dos indicadores llamaron incluso aún más la atención. Primero, que solamente 3,6 millones de personas ganan más de 2 salarios mínimos al mes, lo que quiere decir que solamente el 15% de los trabajadores recibe más de 1,65 millones por su sustento mensual. Segundo, que es incluso mayor la cantidad de personas que viven con menos de un salario mínimo que las que ganan este salario básico en el país. El DANE registró que solo 10,56 millones de personas estaban recibiendo menos de 820.000 pesos en nuestro país. Es un poco alarmante ver el porcentaje de cuántas personas reciben salario en Colombia.
días, mi nombre es Valentina Hurtado Quigonaz y soy del área de gestión del talento humano con número de ficha 2025-394 y hoy les voy a hablar de las primeras empresas en Colombia, las cuales una de ellas han sido Rafael de Castilla y Cía S.A., que fue creada en Cartagena en 1861 como una casa comercial. En 1933 instalado el primer molino de trigo harinas. Manolita, creada en Cali en 1864, ingenio azucarero. Banco de Bogotá, en Bogotá en 1800, sector financiero. Colseguros, creado en Medellín en 1874, sector asegurador. JGB, creada en Cali en 1875, industria farmacéutica. Corona, creada en Caldas, Antioquia en 1881, cerámicas. ETV, creada en Bogotá en 1884, comunicaciones. El Espectador, creada en Bogotá en 1887, medios de comunicación. Empresa de Energía Bogotá, creada en Bogotá en 1889, distribución de energía. Y Bavaria, creada en Bogotá en 1889. De acuerdo a estas empresas, voy a hablar tres de ellas y su historia, la cual una es Rafael de Castilla y Compañía S.A., fundada en Cartagena en 1861 como una casa comercial y en 1933 instaló el primer molino de trigo harinas Historia. Hace 158 años en la costa atlántica de Colombia siembra más una idea. Rafael de Castillo y Cía fue fundada en Cartagena como una casa comercial. Conformamos nuestros portafolios con nuevos sabores y presentaciones a partir del trigo y del maíz. En 1933 se funda el primer molino de trigo de Cartagena, empresa harinera de Cartagena, luego Compañía Harinera Industrial. En 1945 amplían su producción con el primer molino de trigo que producía 10 toneladas por día. En 1997 sigue creciendo la compañía, aumentando su producción a 180 toneladas por día gracias a la adquisición de equipos de alta tecnología, de una marca de reconocimiento mundial, Bull. En el 2000 se posicionaron como uno de los primeros molinos a nivel nacional, marcando un hito importante en el crecimiento de la compañía. En el 2006, fusión por la absorción en la industria molinera nacional entre Rafael de Castillo y Cía S.A. y Compañía Harinera Industrial LTCLA. En el 2011 se cumplen 150 años de la compañía y abrimos en Medellín. En el 2012 adquieren la marca Induharinas de Bogotá, lo que ayuda al crecimiento de la zona de centro del país. En el 2015 se da la adquisición de Molinos Barranquillita con el fin de diversificar el portafolio con trigo y maíz y pasta. Ya en el 2019 continúan preparando ingredientes con amor para todos los colombianos. Esa ha sido una de las historias de la empresa Rafael Castillo, una de las empresas más antiguas de Colombia, y otra es Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera institución financiera creada en el país con un capital de 500.000 pesos y con la facultad de emitir billetes. Su primer director gerente fue el señor Salomón Cooper. En 1938, el Banco de Bogotá fundó los Almacenes Generales de Depósito S.A. Almaviva. En 1945, el banco cumplió sus primeros 75 años de existencia y para 1947 la institución poseía 105 sucursales
En 1959 se inaugura la nueva sede de la Dirección General y simultáneamente el banco incorpora una más de sus compañías filiales, la Corporación Financiera de Colombia. En 1967, contando con 214 oficinas en el país. En abril de 1968 se realiza la fusión del Banco de Bogotá con el Banco de los Andes. En 1969 el banco organiza en Colombia el sistema de tarjetas de crédito. Ya en la actualidad el Banco de Bogotá cubre la totalidad del territorio nacional y continúa expandiendo sus operaciones con sus filiales y agencias en el exterior y Panamá, NASA, Miami y Nueva York. Otra de las empresas de las cuales quiero hablar son de la empresa Energía de Bogotá. El Grupo Energía Bogotá tiene más de 120 años de historia, en los que se ha consolidado como líder en el sector de energía eléctrica y gas natural. Fundada en 1896 por los hermanos Samper Bruch, fue pionero en Colombia en la generación y distribución de energía eléctrica. Hoy en día, además de su participación en la cadena valor de energía eléctrica, tiene presencia en el negocio de transporte y distribución de gas natural, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala. Otro tema del cual les quería hablar son las personas que ganan el mínimo en Colombia, o más del mínimo o menos del mínimo, que ese es un problema que siempre hemos tenido. Entonces aquí les traigo mi resumen. De acuerdo con el DANE, el 47% de los trabajadores adquieren un salario mínimo en el primer semestre del año, lo que equivale a 10,5 millones de personas. A la negociación del salario mínimo entre sindicatos y empresarios le queda exactamente una semana, o de lo contrario el gobierno ha de definir por decreto cuánto será el incremento para el próximo año. En el marco de la mesa de concertación salarial se conoció que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, para este año en el país la cantidad de personas que ganan entre un salario mínimo de 828.116 pesos y hasta dos salarios mínimos de 101.065.000 sobrepasa los 8,11 millones de personas, lo que equivale a 36% de los trabajadores del país. Sin embargo, dos indicadores llamaron incluso más la atención. Primero, que solamente el 3,6 millones de personas ganan más de 2 salarios mínimos al mes, lo que quiere decir que solamente el 15% de los trabajadores reciben más de 1,65 millones para su sustento mensual. Segundo, que es incluso mayor la cantidad de personas que viven con menos de un salario básico en el país. En el primer semestre del 2019, el DANE registró que el 10,56 millones de personas está recibiendo menos del mínimo, o sea, menos de 820.000 pesos. Mi nombre es Carolina Rivera Montoya, pertenezco al CEAP número 5. A continuación yo les voy a hablar sobre, primer punto,
¿Cuántas personas ganan por encima del salario mínimo? En el mercado de la Mesa de Concertación Salarial se conoció que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para este año en el país la cantidad de personas que ganan entre un salario mínimo 828.116 y hasta dos salarios mínimos 1.065.000.000 sobrepasa los 8,11 millones de personas, lo que equivale al 36% de los trabajadores del país. Sin embargo, dos indicadores llamaron incluso más la atención. Primero, que solamente 3,6 millones de personas ganan más de dos salarios mínimos al mes, lo que quiere decir que solamente el 15% de los trabajadores reciben más de 1,65 millones para su sustento mensual. Segundo, que es incluso mayor la cantidad de personas que viven con menos de un salario mínimo que las que ganan a este salario básico en el país. En el primer semestre del 2019, el DANE registró que 10,56 millones de personas estaban recibiendo menos de 820.000, que solo el 15% de los trabajadores tengan un ingreso de más de dos salarios mínimos es preocupante. De por sí, un salario mínimo es poca plata. Entonces, en una situación compleja, pues se dice que alguien que gana más de 2 millones ya es clase media crítica. Edgar Bejarano, docente de Economía de la Universidad Nacional. A continuación les voy a hablar sobre tipos de salarios en Colombia. El primero es el salario mínimo. Es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Capítulo 11, artículo 115, Constitución Política. Como sabes, su valor se modifica anualmente y aunque se pueden generar contratos por montos inferiores, constituye legalmente el valor mínimo necesario para cubrir los requerimientos del trabajador. Salario en especie. Es toda aquella parte de la remuneración que recibe el trabajador de manera ordinaria y permanente que constituye por lo general una variedad tangible diferente del dinero moneda, como es el caso de la alimentación y vivienda. También está el salario por hora, el salario integral, el salario fijo, salario variable, salario básico. Esos son los tipos de salarios. Mi nombre es Eileen Fernanda Tegüe Umaña y voy a hablarles sobre qué porcentaje de la población en Colombia son pensionados. En octubre de 2019, según Colpensiones y los fondos de pensiones, la cifra de pensionados en el país asciende a más de 2.350.000 personas. La cobertura de pensionados es de apenas del 23%. En enero del 2020, un ahorro mensual de más de 35.000 pesos tienen desde el 1 de enero más de 1.400.000 pensionados en Colombia. Según la ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, que contempla la reducción de la cotización mensual en la salud al régimen contributivo de los jubilados que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. Existen 1.3 millones de colombianos que reciben la pensión. ¿Al fin lograré pensionarme? En el país, solo el 36% de los que han cotizado y tienen la edad de retiro lo consiguen. Las mujeres que en la actualidad están entre los 21 y los 44 años y de los hombres que están entre los 24 y los 44 años, 2 de cada 3 no lograrán conseguir pensionarse. ¿Al fin lograré pensionarme? Esa es la pregunta del millón. En realidad es la pregunta de los 22 millones. En Colombia, en 2020, hay casi 22 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Pensiones, bien en los fondos privados o bien en el régimen público, principalmente Colpensiones. Pero la mayoría no cotiza con regularidad, lo que pone cuesta arriba la posibilidad de completar los aportes necesarios para obtener una pensión. El tema vuelve a estar en el ambiente por la posibilidad de que el gobierno plantee una reforma
que les cambie la cara a las reglas de juego en las pensiones. Dicha reforma ha sido esperada por años, pero su presentación se viene postergando. Uno de los requisitos más absurdos para poder pensionarse en Colombia es que las mujeres deben tener 57 años de edad y los hombres deben tener 62 años de edad. Digo absurdo porque la edad es muy alta, porque se supone que en esa edad las personas ya deben estar disfrutando de su pensión, no haciendo vueltas para ver si se pueden pensionar o para ver qué pueden hacer. Igual, no creo que la mayoría de los colombianos llegue a esa edad tan alta. O cuando uno llega a esa edad, ya está mal de salud, ya sea porque en la juventud no se cuidó o independientemente está mal. Muchas personas en Colombia no se pensionan, ya que hay que hacer muchas vueltas, hay que entregar muchos papeles y la gente se cansa de esperar a que los llamen, a ver qué pasan, o a veces hay que contratar hasta abogados. La mayoría de los colombianos no logra pensionarse. ¿Creen ustedes que esto va a cambiar? ¿O creen que antes van a poner más requisitos o a subir más la edad?